Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, por Dios, una vez más en Cristo, nuestro Dios, para darte muchísimas gracias, porque nos has concedido de pura gracia, de enorme privilegio de estar aquí, en este lugar, delante de ti, para adorar, bendecir, glorificar tu santo nombre. Te rogamos en este espacio de escuela dominical que nos asistas de una manera especial para estar atentos a tu palabra. Te rogamos que nos concedas mentes concentradas y corazones dispuestos, corazones que estén atentos a tu palabra y que puedan recibirla como es digno de ti, oh Dios. Y que en la medida en que tú nos hablas a través de ella podamos ser transformados poco a poco a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto para tu gloria. Y en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie que venimos tratando acerca de la doctrina de la perseverancia de los santos. Ya esta es nuestra tercera clase. Nos enfocaremos un poco más ya en lo que nos menciona el párrafo tercero del capítulo 17 de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, que aborda el tema ya relacionado a la caída y la restauración. En los primeros párrafos eh, mis hermanos, en los primeros párrafos de la Confesión, en este capítulo 17, nos decía que aquellos que habían sido eficazmente llamados, regenerados y justificados en Cristo, no pueden perder de una manera definitiva y total el estado de gracia. Eso era algo que marca y establece esos primeros párrafos de una manera muy diciente, sino que lo que enseña es que estos perseverarán hasta el fin y serán eternamente salvados. Esta perseverancia, habíamos mencionado, no descansa en la constancia del creyente y en su libre voluntad, sino en la inmutabilidad del decreto de elección, en la eficacia del mérito y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, en la morada permanente también del Espíritu Santo y la naturaleza irrevocable del pacto de gracia. Así, la perseverancia es presentada como una obra soberana de Dios de principio a fin. El mismo Dios, de hecho, que inicia la salvación es quien preserva infaliblemente. El creyente, mis hermanos, persevera porque Dios lo guarda. Su seguridad está anclada en la fidelidad divina y no en la estabilidad humana. De hecho, ya el párrafo 2 de este mismo capítulo habla acerca de la certeza infalible y de los méritos ordinarios de la perseverancia. Este segundo párrafo desarrolla que esta perseverancia no es una presunción carnal ni una esperanza incierta, sino que puede ser conocida con certeza infalible por los creyentes. Y esta certeza que nosotros tenemos en esto que creemos, que la podíamos ver en varios aspectos. El primero de ellos es la promesa de Dios, que son firmes y veraces. Eso es algo que es seguro para nosotros, algo en lo que nosotros realmente creemos. Segundo, en la evidencia interna de la gracia manifestada en una fe genuina y en los frutos del Espíritu. Y tercero, el testimonio del Espíritu Santo, quien da testimonio al creyente de su adopción y herencia en Cristo. Sabemos, mis hermanos, que el poder nosotros creer y entender estas cosas que nos son reveladas de pura gracia es por la obra interna del Espíritu Santo en nosotros. No obstante, la confesión también subraya que esta certeza no elimina el uso de los medios ordenados por Dios, que nosotros conocemos como medios de gracia, la palabra, los sacramentos, la oración y esta serie de disciplinas de la fe. Tampoco conduce a una vida descuidada o licenciosa. Todo lo contrario, la seguridad de la perseverancia
fomenta, mis hermanos, en nosotros la santidad, la obediencia a la gracia y una dependencia constante de la gracia divina. Habíamos mencionado adicionalmente a esto una distinción que es importante establecer entre los conceptos de la preservación de Dios y la perseverancia del creyente. Ahora, la distinción entre la perseverancia y la preservación es conceptual, no es separatista, y eso es importante tenerlo presente porque de alguna manera las dos van de la mano. Dios preserva soberanamente, el creyente persevera realmente en el ejercicio de su fe. La primera, mis hermanos, es la causa, la segunda el efecto. Dios nos preserva y en la medida en que Dios nos preserva, nosotros perseveramos en la fe. Y de hecho, en la medida en que nosotros no tenemos claros estos conceptos, podemos incurrir en ciertos errores. O se minimiza por un lado la obra de Dios, o se trivializa la responsabilidad del creyente. La perseverancia de los santos es, mis hermanos, en última instancia, la manifestación visible de una obra invisible. La preservación divina, por un lado. De hecho, Charles Spurgeon decía lo siguiente: los santos perseveran porque Dios persevera con ellos. La seguridad del creyente no descansa, mis hermanos, en su fidelidad a Dios, sino en la fidelidad de Dios al creyente, una fidelidad que produce obediencia, arrepentimiento y crecimiento espiritual. Ahora, estos dos párrafos que ya habíamos considerado establecen el marco doctrinal necesario para seguidamente comprender el tercero que estaríamos abordando en la mañana de hoy. Si bien la perseverancia está garantizada por el poder y la fidelidad de Dios, como nos dice el párrafo 1, y puede ser conocida con certeza real por el creyente a través del ejercicio y de los medios ordinarios que Dios también los provee, eso lo vimos en el párrafo 2, esto, mis hermanos, no excluye la posibilidad de caídas graves, periodos de oscuridad espiritual o pérdida del gozo de la salvación, tema que será tratado, mis hermanos, como les menciono, en el párrafo 3. En consecuencia, este párrafo no contradice la doctrina de la perseverancia de los santos, y eso es importante tenerlo presente. A pesar de estos detalles que nos dan acerca de caídas graves que puede tener el creyente y que pueden, de hecho, ser durante un tiempo largo, no contradice lo que ya hemos venido aprendiendo en este capítulo, sino que nos muestra cómo la gracia preservadora de Dios actúa incluso a través de la disciplina, a través del arrepentimiento y la restauración del creyente caído. Y como se ha mencionado, cuando nosotros abordamos la doctrina de la perseverancia de los santos, de alguna manera corremos el riesgo de caricaturizar en dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado, la seguridad presuntuosa que trivializa el pecado, y por otro lado, una seguridad frágil que convierte cada caída en una amenaza a la salvación. Por eso es importante en nosotros poder indagar sobre esta doctrina. La Confesión de Fe de Londres de 1689 evita, en la medida en que nosotros abordamos estos párrafos, evita que nosotros incurramos en esos extremos con una precisión en algún sentido consoladora, teológicamente admirable también. En particular, el párrafo tercero de este capítulo constituye una de las formulaciones más equilibradas de la tradición reformada respecto a la realidad del pecado en el creyente verdadero. De hecho, hoy reflexionaremos sobre el tema de la perseverancia de los santos frente a la realidad de la caída y la gracia de la restitución. La doctrina, mis hermanos, de la perseverancia de los santos constituye uno de los pilares soteriológicos de la Reforma, y eso es claro para nosotros. Sin embargo, su correcta comprensión exige distinguir entre la seguridad objetiva de la salvación y la experiencia subjetiva de la comunión con Dios. Este párrafo tercero
no se ocupa tanto de la seguridad eterna del creyente, ya afirmada en los párrafos anteriores, algo que ya conocimos, sino que se ocupa de una cuestión pastoral inevitable. ¿Cómo explicar la realidad del pecado grave y prolongado en aquellos que han sido verdaderamente regenerados? Y es lo que ocupa este párrafo tercero. Este párrafo de alguna manera responde con sobriedad, realismo bíblico, que es importante, y con una profunda sabiduría. Primero, acerca de la posibilidad real de la caída de los santos. Mis hermanos, la confesión en este párrafo nos habla precisamente de eso, y de alguna manera rechaza ese perfeccionismo que sugieren algunos que debe haber en los creyentes. Quiero que los que tienen la posibilidad de tener la confesión a la mano me acompañen a leer el párrafo tercero del capítulo 17, que dice lo siguiente: aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen al Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Dice, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Como le menciono, la confesión aquí establece o habla acerca de ese rechazo hacia el perfeccionismo que, como les mencioné, muchos sugieren debe haber en el creyente. La afirmación, los santos pueden caer en pecados graves y permanecer en ellos por algún tiempo, mis hermanos, refuta de alguna manera cualquier forma de perfeccionismo cristiano, antiguo o moderno. La santificación, aunque real y progresiva, no es completa, mis hermanos, en esta vida. Y es algo que nosotros debemos tener claro. Nosotros procuramos, en la medida en que nos ejercitamos a través de estos medios de gracia, santificarnos. Pero esa santificación no va a ser completa de este lado de la eternidad. De hecho, el apóstol Juan escribe a creyentes genuinos en 1 Juan, en el capítulo 1, cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esto es una realidad, mis hermanos, que debe estar siempre presente delante de nosotros. La confesión, mis hermanos, reconoce que incluso en creyentes maduros, ellos pueden cometer pecados, no meramente circunstanciales, sino graves, tanto de naturaleza como en consecuencia. Algo que también señala este párrafo es la permanencia temporal en el pecado. Pues en la expresión que encontramos en las primeras líneas dice, y permanecer en ellos por algún tiempo. ¿Esto qué implica? La fe puede ser oscurecida, pero no destruida. La consecuencia puede ser herida, no anulada. La comunión puede ser interrumpida, pero no abolida. Y eso es algo que señala la confesión de una manera muy puntual. Utiliza términos que no son absolutos para hablar de ese estado en el cual muchos creyentes pueden caer. Y mis hermanos, en la Escritura tenemos varios ejemplos. Por lo menos tenemos el ejemplo de David, que permaneció meses sin arrepentimiento tras su pecado. John Owen hace una pequeña observación acerca de este asunto y dice lo siguiente: el pecado en un creyente puede reinar por un tiempo, pero nunca puede reinar con derecho. Si algo, mis hermanos, de lo que nosotros podemos estar seguros, es que en la medida en que nosotros caemos en pecado, Dios nos va a guiar hacia el arrepentimiento. Eso es algo de lo que nos habla también esta doctrina, de la seguridad que tenemos de la salvación, y es a través del hecho de que Dios nos ayuda a perseverar
en la medida en que nos preserva a través de medios ordinarios. Ahora, acerca de las causas de la caída. La confesión identifica causas externas e internas, mostrando una antropología profundamente bíblica. Por un lado menciona las tentaciones de Satanás, y lo dice precisamente en principio. Y es claro, mis hermanos, Satanás es presentado en esta escritura no como un mito, sino como un agente real y engañoso. Tentó a David a censar al pueblo. Vemos también que cuando pide que quiere zarandear también a Pedro. Pedro, de hecho, fue advertido, pero aún así cayó, demostrando que el conocimiento doctrinal no inmuta contra la tentación. Nosotros podemos ser conscientes del hecho de que podemos caer en cualquier momento, somos conscientes de todo ello, y el hecho de nosotros reconocer cada una de estas cosas, nosotros no nos blinda de caer. Solo que de alguna manera tenemos la certeza de que en la medida en que nosotros caemos en pecado, Dios nos va a ayudar a levantarnos. Tenemos por otro lado la seducción del mundo. El mundo, mis hermanos, actúa como un sistema que se levanta contra Dios y todo lo que tiene que ver con él. De hecho, en Primera de Juan también encontramos que se nos dice, todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios, no proviene del Padre. El mundo no solo persigue, sino que también seduce, ofreciendo conocimiento, poder y placer. Todos estos elementos que nos alejan de Dios. Y es por eso el que se nos insiste, mis hermanos, en la práctica o el echar mano de aquellos medios de gracia que nosotros tenemos, como la oración, la meditación, la comunión con los santos. Muchas veces creemos que sentirnos a veces desanimados, hacemos bien en alejarnos. Mis hermanos, la comunión con los santos nos fortalece en algún sentido, pues es uno de esos medios de gracia también que Dios nos ha proporcionado para fortalecer nuestra fe. Otro de los elementos que también nos señala la confesión es la corrupción remanente, o ese remanente de pecado que aún tenemos en esta naturaleza caída. Y de hecho la confesión dice la prevalencia de la corrupción que permanece en ellos, hablando del creyente. Y aquí se afirma claramente la doctrina del pecado remanente. De hecho, Pablo escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 7 diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Herman Bavinck escribe lo siguiente, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la redime gradualmente. Y es acá donde también la confesión nos hace un llamado en la medida en que nos señala y nos dice, y el descuido de los medios de su preservación. El nosotros descuidar esos medios que nos permiten a nosotros santificarnos en este peregrinar. Mis hermanos, eso nos conduce de alguna manera más significativa a caer en pecado. La perseverancia no opera, mis hermanos, en el vacío. Dios preserva mediante los medios de los cuales nos ha provisto. La lectura de la palabra, la oración, el ejercicio de los sacramentos, la comunidad, el estar nosotros unidos como creyentes. El abandono de estos medios, mis hermanos, precede casi siempre en caídas graves. Es por eso que nosotros debemos ocuparnos de esta salvación que nos ha sido otorgada. Y nosotros nos ocupamos en ella en la medida en que nosotros echamos mano de cada uno de esos medios de gracia que nos han sido dados para nuestro beneficio. Cuando nosotros nos ejercitamos en cada uno de ellos, nuestra fe es fortalecida, somos consolados y sí vamos a tener, incluso a pesar de que nos ejercitamos en ello, vamos a tener momentos en los que pecamos, pero nuestra fe estará fortalecida y
estos medios nos ayudarán, o Dios a través de estos medios, porque es importante primero señalar eso, no son los medios en sí mismos, sino Dios quien nos permite acercarnos a Él a través de estos medios para fortalecernos. Algo que nos menciona también este párrafo es acerca de las consecuencias espirituales y eclesiales de la caída. Y acá la confesión enumera consecuencias acumulativas que se nos pueden presentar. Y nos señala inicialmente, incurren en el desagrado de Dios. Ahora, esto no es una condenación judicial que nos establece o de lo que nos habla acá, sino un desagrado paternal que experimentamos. John Flavel dice, no haré a mi hijo lo que haría a un enemigo. En la medida en que nosotros incurrimos en pecado, de alguna manera fracturamos la comunión que nosotros tenemos con Dios, pero como les mencioné, no es una condenación judicial, no es una separación definitiva, ni una destrucción de la comunión que tenemos con Dios. Pero sí existe un desagrado de parte de Dios en la medida en que nosotros nos alejamos de Él al correr hacia el pecado. Otra cosa que se experimenta es que se entristece el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo, mis hermanos, no se retira ontológicamente hablando, pero sí retira su consolación sensible. Esto de alguna manera podría explicar cierto silencio espiritual que acompaña el pecado no confesado. Otra cosa que también nos señala la confesión es, llegan a ser privados en alguna medida de sus gracias y consuelos. Y uno de los ejemplos que podemos encontrar en la Escritura es de David. David no perdió la fe, pero sí de alguna manera experimentó la pérdida de cierto gozo que había en él. Thomas Watson afirma lo siguiente: Dios puede quitar la sonrisa sin quitar al Padre. Nosotros, en la medida en que nosotros nos acercamos o incurrimos en pecado, podemos de alguna manera experimentar esa pérdida del gozo, una pérdida de gozo temporal, en la medida en que el crecimiento del Espíritu Santo está ahí. Otra cosa que se experimenta, que nos señala también la confesión, es el endurecimiento del corazón. Mis hermanos, el pecado produce insensibilidad espiritual. Y eso es algo a lo que nosotros debemos poner cuidado. Habla también de heridas y subconsciencia. Ahora, en la medida en que nosotros experimentamos heridas en nuestra conciencia, como la culpa, el temor, la insensibilidad espiritual, mis hermanos, el mejor remedio para contrarrestar cada una de estas heridas, por así decirlo, que experimentamos en la medida en que nosotros incurrimos en pecado, es acercarnos a Dios. Ahora, una de las cosas que se experimenta, que es la inestabilidad espiritual o el endurecimiento del corazón, nos va a llevar siempre es a alejarnos de la comunión con Dios. Otra cosa que también se nos señala y es que nosotros, en la medida en que caemos en pecado, podemos dañar o escandalizar a otros. Es algo que también puede ocurrir en la medida en que un creyente cae en pecado. Porque muchas veces, mis hermanos, somos el objeto de alguien para analizar, o el creyente siempre está a la vista del no creyente para mirar en qué cae, para señalarlo. Y
el que el pecado del creyente tenga consecuencias comunitarias, eso es inevitable. Es inevitable porque el creyente, porque para el mundo, mis hermanos, muchas veces está en su cabeza de que el creyente debe ser perfecto, porque anda según lo que la Biblia señala que debe ser una persona santa, pero desconociendo que el creyente, mis hermanos, también puede incurrir en pecados. Entonces, de alguna manera, en la medida en que ellos ven que el creyente cae en pecado, se escandalizan. ¿Por qué? Porque creen que el creyente no puede incurrir en pecado. Y, y es una consecuencia inevitable. Ese pecado puede, mis hermanos, de alguna manera tener esas consecuencias comunitarias. Ahora, cuando nosotros incurrimos en pecado, también existe algo que se nos señala acá también en el mismo párrafo, y es que atraen sobre sí juicios temporales. Ahora, estos juicios que incluyen una disciplina divina y de alguna manera un sufrimiento provisional. Y mis hermanos, el reconocer que el endurecimiento en algunas circunstancias no necesariamente es que Dios se ha alejado de nosotros, sino precisamente esto, es la disciplina de Dios. Es de alguna manera Dios disciplinándonos para llevarnos nuevamente a Él. Y algo que enfatiza mucho esta doctrina es el hecho de que Dios utiliza todos estos medios para volvernos a Él, porque al final el propósito de Dios no es dejarnos en nuestro pecado, sino nuevamente llevarnos a Él y restaurar nuestra fe. Y mis hermanos, la restauración implica o está implícita en la perseverancia. Y aunque este párrafo 3 enfatiza mucho acerca de la caída, la confesión acá también presupone la restauración. Y es importante, mis hermanos, acá reconocer ese detalle importante. Y es que a través de la disciplina o del endurecimiento de ciertas circunstancias que experimentamos, Dios nos lleva a restaurarnos nuevamente. Y mis hermanos, entonces en consecuencia la disciplina es prueba de la filiación y no de rechazo. La disciplina, mis hermanos, es esa evidencia que nosotros tenemos de que aún estamos unidos a nuestro Dios. Porque esa disciplina, mis hermanos, nos va a llevar en alguna manera a la comunión nuevamente. Esta disciplina o esos momentos difíciles que a veces experimentamos no es sinónimo de rechazo, sino muchas veces es la confirmación de la unión que aún tenemos con nuestro Dios. Y algo que también experimentamos es la restauración mediante el arrepentimiento. Si en algo nos conduce también este conducir de Dios es hacia el arrepentimiento. Ahora, en el ejemplo de Pedro, mis hermanos, podemos recordar que Pedro no solo fue restaurado, sino que también fue reafirmado en su llamado. Vemos que el pecado inclusive en el que incurre Pedro fue un pecado que incluso hasta nuestras generaciones conocemos. Pero algo que también señala la Escritura, y es que él fue restaurado en su fe y fue reafirmado en su llamado. Y como conclusiones de este párrafo, mis hermanos, podríamos decir que la perseverancia de los santos, primero, no elimina la caída, no minimiza tampoco sus consecuencias, no abandona al creyente, sino que garantiza su restauración final. Esos elementos, mis hermanos, es importante nosotros tenerlos presentes. La confesión de fe nos habla muy claramente acerca de la realidad que experimenta el creyente, porque como mencionamos,
no elimina el hecho de que nosotros vivimos en un mundo caído, que aún moramos en un cuerpo que está sujeto al pecado. No minimiza en ningún sentido las consecuencias del pecado, las consecuencias de morar en este mundo y en este cuerpo caído. Y es importante, y esto resulta de mucho consuelo, y es que algo que reafirma muy tajantemente estos párrafos, y es que esta doctrina de alguna manera nos permite reconocer y confiar en la restauración final del creyente para su salvación. Y quiero terminar con una cita de A.W. Pink que dice lo siguiente: Dios no preserva a sus santos de caer, sino de caer finalmente. Mis hermanos, y en esta frase reconocemos y debemos reconocer que habrán caídas, que caeremos y cometeremos pecados, cometeremos muchos errores en nuestro camino, independientemente de lo maduro que nosotros creamos que somos en la fe. La madurez en la fe, el conocimiento vasto de las Escrituras, nosotros no nos garantiza en ninguna medida que no caeremos en pecado. Pero algo que sí nos garantiza las Escrituras o Dios a través de su palabra es que no caeremos definitivamente, sino que Dios nos preservará para que nosotros perseveremos en este camino de la fe. Vamos a orar y tenemos un espacio para preguntas y aportes. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Dios, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque a través de doctrinas como esta, tú nos llenas de consuelo, nos hablas con claridad acerca de nuestra naturaleza, nos hablas claro a través de tu palabra de las consecuencias del pecado, pero asimismo también nos brindas consuelo a través del hecho de reconocer que tú nos preservas, que tú, oh Dios, nos ayudas en la medida en que nosotros procuramos también perseverar en este camino de la fe. Te rogamos que nos cuides, oh Dios, de caer en pecados que nos alejen de ti. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer que incluso en medio de esas circunstancias difíciles tú estás con nosotros. No permitas que nos alejemos de la comunión con nuestros hermanos. No permitas, oh Dios, que nos alejemos de la comunión contigo, sino que podamos reconocer que esos momentos son en los que más nosotros debemos aferrarnos a ti. Ayúdanos, oh Dios, en la medida en que nosotros nos acercamos a tu palabra, a santificar nuestro carácter, para acercarnos a ti, oh Dios, de mejor manera. Todo esto para que pueda ser tú glorificado en medio de cada uno de nuestras obras. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.